Particularmente, quienes vivimos en Sierra del Cielo no tenemos preferencia, o por lo menos quien habla, ¿sí?, no tiene preferencia por mantras musicalizados, lo que llamamos corales, cánticos, o por mantras convencionales, quiere decir los mantras que tienen cadencia pero que no tienen acompañamiento musical o que no tienen, ¿sí?, un reglamento musical estricto, sino que las cadencias de esos mantras no musicalizados pueden variar en base a lo que la energía va conduciendo momento a momento. Entonces, el único motivo por el cual nosotros estamos en este momento, sí, en esta etapa del grupo aquí en Sierra del Cielo, trabajando principalmente con los cánticos, con los mal llamados corales, porque no son corales, no hay un trabajo, sí, organizado de voces, se parece más a los cantos gregorianos, ¿sí?, que son monocordes en ese sentido, están todos en una misma frecuencia, que a corales, ¿sí? Entonces, ese es el motivo, simplemente no hay estimulación interna para operar con los mantras que podemos llamar, insistimos, convencionales. Ahora, ¿por qué la vida interna puede hacer eso? Si no tenemos la explicación, el argumento, serían suposiciones, y las suposiciones para estas cosas no sirven, porque la razón ya participó mucho, aportó muchas estupideces a lo largo de la historia de la humanidad con sus suposiciones. Nosotros preferimos no hacer ninguna suposición. Obedecer es mucho más cristalino. La obediencia es algo que tiene que ver con la alineación y la sintonía, con la armonía y con el equilibrio. Entonces, simplemente por eso, cuando cualquiera de nosotros estuviera ante una situación que involucra un tipo de ceremonia que puede tener alternativas múltiples, tiene que tener en claro que no depende de la elección, hay que estar atento y silencioso para que ante la cantidad de alternativas que tuviera esa ceremonia, solamente una sea ejecutada. ¿Cuál? La que internamente se nos señale. Esa sería la necesaria y vamos a ser puestos a prueba para que, reconociendo la necesidad, tengamos la capacidad de darle un tratamiento correcto. ¿Por qué señalamos esto? También algunas veces lo aclaramos. Un ser puede requerir, ¿sí?, un grado de atención determinado, puede requerírsele un grado de atención determinado, poder determinar a través de ese grado de atención qué es necesario, pero después fracasar en la atención de esa necesidad. ¿Por qué? Porque percibió la necesidad pero la atendió incorrectamente. No se puede perder la sintonía, ¿sí?, y la alineación. Uno tiene que cuidarla muchísimo. ¿Por qué? Porque percibimos una necesidad y a veces, ¿qué pasa con el cuerpo emocional? Con la conciencia psíquica también la razón participa. Se desinfla. Y el tratamiento de una necesidad genuina termina siendo incorrecto. Por lo cual, la necesidad fue asistida de un modo que no permitió que la conciencia atendiera esa situación en base a lo que como necesidad es algo perteneciente a la voluntad planetaria. Porque lo que es realmente necesario es algo que el planeta nos requiere atender. Puedo percibir lo que necesariamente el planeta está requiriendo de mí, pero puedo darle un tratamiento incorrecto si no soy capaz de mantenerme en mi eje. Un ser puede fluctuar, pero salirse totalmente, ¿sí?, de eje, de alineación, de sintonía, es un trabajo, ¿sí?, que ya está mostrando cierto tipo de desperdicio de energía de su parte. Si un ser pudo reconocer una necesidad, está siendo asistido internamente, está siendo respaldado para que la fluctuancia sea mínima y a partir de ahí darle un tratamiento correcto a la necesidad. Por eso se dice siempre que la jerarquía nos estimula a entender el reconocimiento de necesidades y el tratamiento correcto de las mismas, si no solo hablaría de necesidades. Y bajo ley de karma hay que tener en cuenta las dos cosas. Bajo ley evolutiva superior, un ser va a reconocer sin ningún tipo de impedimento una necesidad y no hace falta que la jerarquía o la ley diga que le tiene que dar tratamiento correcto. ¿Por qué? Porque no existe el tratamiento incorrecto bajo ley evolutiva superior. Pero bajo ley de karma
Bueno, si es una indicación, la necesidad es aprender a estar en sintonía con la indicación. O sea, cuando la vida coloca algo, nunca hay una necesidad exenta. No podemos soslayar. A ver, tenemos preconceptos y prejuicios para entender y clasificar las necesidades. Pero si recibo un estímulo interno, ¿cuál es la necesidad? Sintonizar, profundizar y custodiarlo. En la custodia puede florecer la ejecución. Porque la vida nos pone a prueba de distintas maneras, de muchos modos. Entonces, en cuanto yo recibo un estímulo interno, si es genuinamente interno, si no es una fantasía porque estoy realmente colgado del astralismo, de la capa psíquica, pero si es realmente un estímulo interno, automáticamente lo que se me está ofreciendo es algo necesario. Ahora, las fases de algo necesario también son múltiples. Y la vida, cuanto más tendencia a la rigidez tenemos, más va a quebrar esa rigidez, proponiéndonos el registro de necesidades con variables anexas y accesorias satelitales absolutamente impredecibles. ¿Por qué? Porque el ser necesita romper su rigidez. Entonces, puede registrar algo necesario, pero después todo lo demás es algo que la energía nos va a ir proponiendo para que precisamente ganemos cintura y al mismo tiempo aprendamos a soltar las expectativas. Porque cuando la cosa es muy previsible, ¿sí?, entonces el ser, aunque no lo quiera, en relación a cosas realmente genuinas, como necesidades que le va revelando la energía, la vida, su conciencia interna, puede llegar a quedarse en esa figura del expectante. Y la vida no quiere eso en nosotros. La vida quiere que estemos atentos, que seamos capaces de estar atentos, de custodiar, incluso sin saber qué custodiamos. Es una forma complementaria una de la otra, son como fuerzas concurrentes, ¿sí? Entonces hay personas que entienden mejor el término alineación, otras personas comprenden mejor el término sintonía. Ahora, como en el lenguaje humano no existe la palabra adecuada para esa síntesis, hablamos de alineación y sintonía, ¿sí? Entonces, cada uno, en cualquiera de esas dos palabras, va a encontrar el estímulo, o en las dos, va a encontrar el estímulo, algo que pase a ser figurativo realmente de lo que tiene que alcanzar. Algunas personas con la palabra sintonía ya tienen todo. A otras, no sé, de alinearte, ¿sí? Bien. Entonces, complementariamente, la una y la otra, las dos, están refiriéndonos a la capacidad de trazar un movimiento de conciencia el más sintético posible, el más receptivo posible, con la fuente de energía que a través de lograr esa sintonía y alineación es capaz de alimentarnos, de conducirnos, de revelarnos, de iniciarnos, ¿sí?